dragón! ¡Ja! Hola a todos de vuelta, ¿qué tal? En este video de Filosofía del Dragón estaremos haciendo un análisis muy interesante. Se trata de un versus de Dragon Ball Super contra Dragon Ball GT. Primero que nada estaremos analizando por qué Dragon Ball Super fue tan atacado y tan criticado en sus inicios, así como también las posibles fortalezas o ventajas que pueda tener. Luego vamos a analizar a Dragon Ball GT y al final una reflexión sobre la comparativa entre ambos. Entonces, bueno, yendo al punto, no es ningún secreto que Dragon Ball Super en sus inicios fue muy atacado por muchos fans y bueno, por mucha gente en general, ¿no? Esto fue porque no veían la continuación de una serie legendaria al enfrentarlo con el peso de sus recuerdos de la infancia, de una época muy especial. O dicho de otra manera, no lo consideraban digno de ser la continuación del legendario Dragon Ball Z. ¡Vaya! Es por este motivo que cuando Dragon Ball Super apareció con una animación visual algo inconsistente y poco atractiva en algunos capítulos, un tono más ligero y personajes diferentes a como eran recordados, la decepción fue grande, ya que las personas comúnmente comparamos una obra nueva con lo que fue en el pasado, y eso es común y pues también es válido de alguna manera, ya que lo que disfrutamos en el pasado, en nuestra infancia, quedó grabado como algo perfecto que queda unido a emociones profundamente internas. Por tanto, cuando Dragon Ball Super mostró errores visuales grandes y transformaciones distintas, muchos sintieron que era una ofensa a la antigua obra y que no merecía ser la continuación. Y si bien muchas de estas cosas pueden ser ciertas, también hay que aceptar que nada puede volver a ser exactamente como fue en nuestra niñez. Aunque también hay otro factor importante. Cuanto más grande es una obra, más difícil es satisfacer a todos para una continuación. Y Dragon Ball Z realmente dejó la vara muy alta, tanto para Super como para GT, ya que se volvió un símbolo generacional y cuando esto pasa, las personas ya no solo lo ven como simple entretenimiento, sino casi como si defendieran una parte de sí mismos, y eso aumenta muchísimo la exigencia para una continuación. Como lo es por ejemplo la aparición por primera vez del Super Saiyajin Fase 3. Tanto la excelente apariencia visual como la maravillosa trama, todo eso deja la vara muy alta para una continuación, ya sea que lo quieras tomar en Super o en GT. Sin embargo, con el tiempo, muchos comenzaron a valorar cosas que al principio ignoraban en Dragon Ball Super, como por ejemplo ciertos momentos épicos, nuevas ideas que después ya no parecían tan malas, un excelente desarrollo de algunos personajes y la emoción del torneo del poder, por ejemplo. Aunque también hay que reconocer que fue mejorando, fue de menos a más. Eso es, sin duda alguna, la forma completa del Ultra Instinto. Tanto en la mejora de la calidad visual, como en muchos momentos épicos que hubo en diferentes sagas. Entonces, resumidamente, lo que yo rescataría de Dragon Ball Super son los siguientes puntos. El número uno, si bien en un principio la calidad visual fue bastante cuestionable, esta fue mejorando cada vez más, de manera progresiva, entre más avanzaba la saga. Hasta el punto de que en el Torneo del Poder hubo una calidad visual impecable y magnífica en muchos capítulos. Número 2. Si bien el aspecto de las transformaciones también en un principio fue muy criticado y muy cuestionado por el asunto de los diferentes tonos de cabello, creo que de fondo esto también tiene algo positivo, y es que rompió con la monotonía y con la típica lógica de las transformaciones consecutivas del SSJ1, 2, 3.
4, por ejemplo, en GT, porque si seguíamos con esta típica lógica consecutiva, pues íbamos a llegar hasta la fase, no sé, 7, 8, 9, y al final pues termina siendo algo también un poco absurdo viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, el implementar la idea del ki divino para cambiar las transformaciones y quitar esa monotonía de 1, 2, 3, 4 consecutivo, pues creo que de alguna manera termina siendo algo novedoso y positivo, ya que de esa manera entramos en otro tipo de transformaciones por otro tipo de naturaleza de ki, quitando así pues las transformaciones consecutivas en número, aunque bueno, para todo hay gustos, ¿no? Pero es un punto a considerar, pues por lo menos es lo que yo creo. Número 3. Hicieron canon a un personaje muy importante y muy querido por muchos que viene siendo Broly, y a mi juicio pues lo hicieron de una muy buena manera. Además de esto, no solamente le dieron protagonismo e importancia a Goku y Vegeta, sino también a otros personajes como por ejemplo a Gohan, y en el torneo del poder a muchos otros, que cada uno tuvo su oportunidad de brillar en su momento. Número 4. La evolución de personaje de Vegeta. Incluso en GT siento que a Vegeta lo dejaron mucho en el olvido por un buen tiempo. Solamente lo hicieron brillar un poco ya al final, cuando se transformó en Super Saiyan 4. En cambio en Super siento que lo han hecho brillar más durante más tiempo, lo dejaron menos en el olvido y se siguieron centrando más en el desarrollo de su personaje y en su evolución. Y eso es algo que me ha gustado bastante también. Y por último, pero no menos importante, el personaje de Freezer, un gran villano muy importante y muy simbólico para todo lo que es el mundo Dragon Ball, sobre todo en sus inicios con los Saiyajin y todo eso, ¿no? La historia de los Saiyajin, cómo trabajaban para él y todo eso. Es un villano muy importante, me atrevo a decir que es probablemente el más importante. Y en GT también cometieron el gran error de que no solamente lo dejaron en el olvido, sino que el pequeño momento en el que lo hicieron aparecer fue solamente para humillarlo y despreciarlo completamente, menospreciarlo. En cambio en Super, pues también le dieron la oportunidad de volver a brillar, de volver a resaltar la historia remontándonos a los orígenes de los Saiyajin, de Freezer y todo eso, y siguieron centrándose en la evolución del personaje como tal, o el crecimiento, ¿no? En términos de poder y demás. Entonces, eso es algo que me ha gustado. Es un villano muy importante como para dejarlo en el olvido y como para humillarlo de la manera en que lo hicieron en GT. Entonces, pues en Super siento que lo han hecho muy bien. Lo han hecho crecer como el guerrero prodigio que es y han seguido la historia pues tomándolo en cuenta. Entonces al final todo esto muestra algo muy importante. A veces una obra necesita tiempo para separarse de la sombra del pasado y ser entendida por lo que realmente es. Muchas veces rechazamos lo nuevo no porque sea malo, sino porque todavía estamos demasiado aferrados a lo que alguna vez nos hizo felices. Pero ningún regreso puede revivir la infancia, solo crear un nuevo recuerdo para quien esté dispuesto a mirar más allá de la nostalgia. Aunque bueno, tampoco podemos negar que, por supuesto que podemos encontrar cosas que criticarle y pues bueno, gustos pues hay para todos, ¿no? Bueno, ahora seguiríamos con el análisis de Dragon Ball GT. ¡Ay! Ahora sí estamos en graves problemas. He vuelto a la normalidad. ¡Ay! Dragon Ball GT, por su parte, nació con una carga muy pesada, que es continuar al legendario Dragon Ball Z, o por lo menos en su momento, y justamente allí es que nace un gran conflicto, ya que no era simplemente una nueva serie, sino que era la continuación de algo que muchos fans consideran como algo casi sagrado. En sus inicios, muchos fans criticaban mucho a Dragon Ball GT porque sentían que se alejaba mucho de la esencia épica de Dragon Ball Z. Al encontrarse con una historia más enfocada en la aventura de un viaje por el universo, provocó una sensación de desconexión. También fue criticada porque a veces la historia parecía algo inconsistente y apresurada. Goku se volvió el centro de atención y muchos personajes importantes quedaron en el olvido. El ritmo de los primeros episodios parecía muy lento comparado con la intensidad de Dragon Ball Z. Además de todo eso, en cierto modo,
También le hizo perder el brillo y el desarrollo a varios personajes, como por ejemplo Gohan, Vegeta, Krillin, Androide número 18, que hasta parecían tener otra esencia. ¡No te atrevas a ir con él! Somos... ¡No vayas, número 18! ¡Tú eres mi esposa! Cállate. Como por ejemplo esto que acabamos de ver. Se entiende bien que con el paso de los años, por supuesto que los personajes tienen que cambiar, también físicamente, pero cuando generas un cambio tan grande y tan radical en los personajes, puedes generar una sensación de desconexión con los fans, y a muchos no les va a gustar. Y una cosa más que también es muy importante, que muy al margen de que sea o no relleno, fue también un gran error. Arruinó y humilló al villano más importante, Freezer. ¡Aléjate! Cosa que Dragon Ball Super supo aprovechar mucho mejor. Otra cosa importante es que también trajeron de vuelta al androide número 17, pero lo hicieron de una muy mala manera, solamente como un villano más que pasa a ser destruido y no tiene más desarrollo. Esto Dragon Ball Super también supo aprovecharlo de una mucho mejor manera, ya que número 17 es un gran personaje que merece algo mucho mejor que eso. Bien, ahora vamos con los puntos buenos de Dragon Ball GT. Con el paso de los años comenzó a ser más valorado como una continuación de Dragon Ball Z, y muchos comenzaron a aceptarlo. Los fans poco a poco comenzaron a valorar más su identidad propia, entendiendo así que no intentaba ser una copia de Dragon Ball Z o de su esencia. Entendiendo de esta manera que Dragon Ball GT tenía un tono más aventurero, pero también más infantil a la vez, más nostálgico y más triste. Transmitía la idea de que algo llegaba a su fin, no era solo una aventura, era un cierre. ¿Ya nos vamos tan pronto, Shenlong? Otro punto positivo es la transformación del Super Saiyajin 4. Eso es algo que gustó mucho a los fans. No solo por su excelente aspecto físico, sino también porque representaba no solo poder, sino el regreso de las raíces salvajes de los Saiyajines. Una unión entre un hombre racional y una bestia primitiva. Una transformación simbólica con identidad y gran estética. Además de todo esto, su excelente intro, opening y ending con magníficas melodías. Quizás por todo esto, Dragon Ball GT ha sido reevaluado con el tiempo. A veces una obra fracasa al inicio porque apareció en un momento equivocado. A veces juzgamos obras no por cómo son, sino por lo que quisiéramos en base al pasado. Aun con todos sus errores, Dragon Ball GT dejó escenas, ideas y emociones que siempre estarán en la memoria de muchos fans. Ahora, como conclusión final, podemos decir lo siguiente. Dragon Ball GT y Dragon Ball Super son representantes de dos formas distintas de entender la evolución de una misma leyenda. Mientras que GT mira hacia el pasado, Super mira hacia el futuro. Dragon Ball GT intenta cerrar un ciclo con nostalgia y Dragon Ball Super busca expandir el universo y llevar el poder a una escala divina. Dragon Ball GT, con su esencia melancólica y su narrativa, nos hace entender que toda aventura tiene un final y que incluso los héroes más grandes desaparecen algún día. Por su parte, Dragon Ball Super representa la superación infinita. Su mensaje gira más alrededor de romper límites, descubrir que siempre existe un nivel más por alcanzar y explorar nuevos universos. Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Ambos representan emociones diferentes. A veces la grandeza no está en elegir entre el pasado o el futuro, sino en comprender que toda leyenda necesita raíces para no perderse y alas para no dejar de elevarse. También es importante entender que algunas historias no son rechazadas porque carezcan de alma, sino porque llegan después de una leyenda demasiado grande, pero incluso bajo la sombra de los gigantes también puede existir una luz propia, que luego es valorada y entendida bajo su propia esencia y su propia identidad.